Chiqui. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Este, ya estamos transmitiendo, sí, parece que sí. Buenas noches, ¿qué tal? Ayer por ahí los extrañamos muchísimo, pero bueno, quiero comentarles porque es un fenómeno muy interesante. La ciudad en la que vivo, de verdad, la Madre Agua nos visitó, pero nos visitó de una manera tan sorpresiva, tan fuerte. Algunas personas, pues sí, como en todos estos fenómenos, algunas personas menos preparadas que otras en cuestiones de alerta, el manejo, sí fue un poquito complicado, pero nuevamente ya estamos por aquí. Esperando que el internet, la luz y todo esté a favor. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Ya aquí, gracias por vernos. Y esto se los comento más que nada porque agradezco que algunos por privado, en diferentes eh, plataformas, en diferentes situaciones, por WhatsApp, por el Messenger, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes preguntaron qué había pasado, si todo estaba bien y bueno, ese es más que nada agradecerles su ocupación y el mantenerse en contacto para saber qué está pasando. Pero bueno, este, curiosamente el fenómeno de ayer, pues aquí en la ciudad se alineó, se vinculó con una celebración que probablemente muchos conocen, lo que es el Festival de Huizac. ¿Mm? Entonces, el Festival de Huizac, que formalmente hablando es en el plenilunio de Tauro, que fue precisamente el día de ayer, pues entre otras cosas, lo que nos da es una oportunidad. Saludos, Normita, ¿qué tal? WISAC nos da cada año una, una oportunidad. Ay, le quiero poner aquí, que me gusta y listo. Nos da como cada año nos da una oportunidad de conciliación y reconciliación con nosotros, de introspección, pero sobre todo de solicitud pues de aquellas situaciones, condiciones, etcétera, que requerimos para continuar en nuestro proceso evolutivo. En este sentido, ¿por qué les estoy hablando de un poquito? Ya no voy a entrar tan en detalle en la historia, ni mucho menos, pero simplemente es para que ustedes sepan que cada año durante la luna llena de Tauro, del signo de Tauro, básicamente se celebra el Festival de Huizac, que conmemora el surgimiento, la ascensión del Buda, y que amorosísimamente cuando se abre, bueno, esto evidentemente fue en el Valle de Huizac, y cuando se abren las puertas para dar bienvenida bueno, decir adiós a Siddhartha Gautama y aperturar las puertas de lo que sería Buda, como lo conocemos, pues básicamente en Infinito Amor Incondicional lo que hace es aperturarnos un espacio con la irradiación de esta luna llena y básicamente este, pues para proporcionarnos todo aquello que requerimos, aquello que necesitamos. Como muchos ya saben, durante las lunas llenas también se hacen últimamente, bueno, de algunos años para acá, Huizac tiene bastantes más años, pero de algunos años para acá se hacen la bendición del útero y bueno, pues esencialmente ahora que estamos vivenciando esta introspección, ahora que estamos vivenciando una forma de vida distinta a la que podíamos haber conocido, a la que estábamos acostumbrados, pues formalmente hablando es un periodo muy interesante para poder reconciliarnos con nosotros, con lo que requerimos, sobre todo
dar un poquito de orden y priorizar todo lo que es realmente importante en nuestras vidas. Esa sería como que la invitación a realizar el día de hoy. Hemos hecho muchas, hola, ¿qué tal Blanca? Hemos hecho muchas invitaciones, sugerencias, algunas recomendaciones que les hacemos, pero prácticamente lo que nos interesa mucho es eso, cómo estamos vivenciando esta reconciliación con nosotros mismos, con nuestro entorno más directo ahora que estamos en casa, quédate en tu casa, quédate en tu akasha, como lo venimos manejando nosotros la colectividad con Academia Holística. ¿Qué estamos haciendo para profundizar, para conocernos? Hemos hablado mucho del respeto de los tiempos, eso es válido. Hemos hablado del no juicio, hemos hablado de la aceptación, la autorresponsabilidad, pero si bien es cierto que es importante tener ese esquema de autorresponsabilidad, de aceptación, sobre, no juicios, sobre todo respecto a los tiempos, en fin, también es cierto que es importante eh, rediseñar nuestro sistema de prioridades, entendiendo como nuestro sistema de prioridades a qué le estoy dando verdaderamente importancia, qué es lo que vale en este contexto humano, ¿verdad? Ese sería como que la situación de lo que estamos manejando actualmente. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Por ahí, si alguno de ustedes quiere escuchar alguna de las meditaciones que hemos hecho, si en algún momento quieren retomar parte de los temas que hemos abordado, todo lo que hemos platicado, pues lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube en Instituto del Hombre. Ahí, gracias a Enrique, ya tenemos subidas, ya está ingresado todos y cada uno de los videos, de las charlas, comentarios, meditaciones, recomendaciones, en fin, que hemos hecho. Entonces, nada más hay que suscribirse, le damos clic en esa campanita para suscribirnos y ya pueden recibir todas estas notificaciones y ustedes sin ningún problema, un poquito más fácil de encontrar que si lo hacemos directamente en esta página, en este perfil, porque ahí de repente hacemos otras publicaciones y se van perdiendo los videos, en fin. Anaíd, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Y entonces hablamos de las prioridades. ¿Mm? Las prioridades, entendiendo de esta manera cómo, hoy volví a escucharlo, tengo ya un par de, un par de días, probablemente semanas, que si no es en las noticias, es con las personas con quienes tengo contacto, ya sea por teléfono o aquí en casa, esos términos de lo importante, lo urgente, lo que debo hacer y lo que era para ayer. Pero tiene que ver con la priorización, tiene que ver con el orden y la estructura de lo que es nuestra vida. Entonces, si nosotros comenzamos por entender un sistema lo pongo entre comillas, de jerarquía, un sistema de jerarquía de todo lo que sucede en nuestras vidas, va a cambiar, buenas noches, Ska, va a cambiar de una forma bastante positiva, no, porque no se vuelve, cuidado con esto, hay una pequeña, gran diferencia respecto a qué, respecto a priorizar versus agendar. En la agenda tomo una libreta, tomo la agenda propiamente hablando y voy anotando a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y si tengo reunión, si tengo que hacer una llamada, si tengo que tomar algún medicamento, si tengo que visitar a alguien, etcétera, etcétera, de tal manera que hola, ¿qué tal Marisela? La agenda es una herramienta maravillosa
pero la agenda es una herramienta, como en el caso de la computadora, que por sí misma no me va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque la que le está llenando esa información soy yo. Pero, y en esa agenda lo único que estoy haciendo es, perdón, estoy dividiendo el día en actividades. Ajá. Pero en realidad, ¿qué tanto estoy reflexionando sobre esas actividades? ¿Cuáles son las actividades prioritarias? De repente lleno esa agenda de tantas actividades que me olvido de las acciones prioritarias, como por ejemplo pasar un tiempo conmigo mismo, pues. Ajá. Porque resulta que digo, no, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Y lo que me resta en dormir porque ya estoy muy cansado. Perfecto. O levántate a las 5 para el gimnasio, esto, aquello. Está bien, pero lo vemos como actividades o como acciones separadas de mí con un grado de deber o de obligación de tengo que hacerlas, más sin en cambio no lo hacemos por prioridades, lo hacemos por un deber ser. Y ahí es donde las cosas comienzan a moverse de ser importantes a volverse urgentes. Tengo que hacer esto porque si no me retrasa esto, aquello, me genera este problema, en fin. Pero, ¿qué sucede? A veces por cubrir esas urgencias, ¿m? Olvidamos cosas tan básicas, tan elementales como el pasar tiempo con uno, el mostrar un poco de amor hacia este cuerpo físico. A veces resulta que mi agenda es tan cerrada, está tan apretada, decimos por de repente, está tan seguida de actividades que empezamos a dejar de lado las cosas que en realidad importan. Uno mismo, la familia, los amigos, el tiempo de aprendizaje, de autorreconocimiento. Resulta que ahí es cuando la gente, ya no tengo tiempo de ir al gimnasio, yo tengo tiempo, escuché hace un par de días que me decía una persona, ¿sabes qué me da mucho gusto? Que retomé mis clases de yoga. Las había dejado porque no tenía tiempo para desplazarme. Y ahora tomo un tiempo específico para que en videitos, en tutoriales, etcétera, etcétera, estoy teniendo esta actividad y me he sentido tan bien, en fin, pero vamos, esto no es solamente para una clase de yoga, es para todo. Ajá. El yoga es una práctica bellísima de espiritualidad, pero bueno, esto es por poner un ejemplo. Hay quien también escuchaba por ahí a otra persona que decía, después de X tiempo, no importan los meses o los años, volví a cocinar, volví a tomar un sartén, volví a prender la estufa, volví a hacer las cosas yo y me di cuenta o recordé que no era tan mala, que al contrario era bastante buena cocinando. Y así sucesivamente. El detalle es que de repente cuando no tenemos una estructura, no organizamos, olvidamos priorizar lo que es realmente importante. Voy a cambiar la palabra importante por la palabra valioso, lo que vale, lo que me llena. ¿Por qué? Porque es parte de, permítame un momentito, Maya, Maya, que tengo por aquí a mi maestra perruna, este canino que de repente hace las suyas. Pero bueno, entonces, básicamente, chicos, tenemos que, no, el deber ser, el tenemos que, hay que empezar a moldearlo un poquito más. Hay acciones que debo realizar, porque, por ejemplo, son parte de mi trabajo, de la labor que desempeño en la oficina, en la empresa, etcétera. Sí, por supuesto, pero las coloco en un lugar, pero no las coloco como prioridad respecto a mi salud. No las coloco como prioridad respecto a el respeto que me tengo a mí mismo. No las coloco como prioridad respecto a una situación familiar o de un ser querido. Sí, va chequeando esto. O sea, hay cosas que efectivamente en el ámbito tridimensional, en el ámbito humano, cosas que tengo que hacer o que debo hacer, pero
Si esas cosas, esas acciones o actividades que tengo que hacer o que debo de hacer se vuelven mi vida, entonces es cuando se vuelve una situación autómata. Entonces es cuando se pierde el gozo de vida. Entonces es cuando lo que vale estamos, voy a replantearlo, estamos quitándole valor a lo verdadero. ¿Mm? Yo le estoy quitando valor a lo verdadero. ¿Y qué sucede? Cuando yo le otorgo valor a aquello que no es, o sea, vamos, que no es prioridad, que no es verdadero, cuando le quito ese valor, parte de mí sabe que estoy dejando algo verdadero por algo ilusorio. Y esa parte de mí que sabe ello empieza a dejarle poder a esas situaciones y es cuando decimos que perdemos poder. ¿Mm? Empezamos, le doy tanto poder al trabajo que me empiezo a identificar tanto con el ámbito laboral, por poner un ejemplo, pero puede ser en cualquier situación, que ¿qué sucede? Hay personas que de repente si pierden un trabajo, de verdad sienten que el mundo se ha acabado, que se pierden. No estoy diciendo que no sea un cierre y que no sea un luto, pero ¿qué sucede con la gente que se jubila, por ejemplo, que se pensiona, que ya por los años que lleva trabajando? Dice, de repente hay personas que entran en una etapa muy difícil, incluso depresiva, ¿por qué no decirlo de esa manera? ¿Por qué? Porque le entregaron tanto poder a la división de actividades de su día, al cumplimiento mecánico de esas actividades y dejaron de priorizar o de valorar otras situaciones que son, vamos a decirlo, las verdaderas espiritualmente hablando, como nosotros mismos, el entendimiento, el respeto, el amor, la aceptación hacia uno mismo, entendiendo este cuerpo humano, este cuerpo emocional, hacia mis amados, hacia la familia. Entonces, de repente resulta que alguien se jubila y llega a casa y se entera que es un extraño en su propia casa, porque no hubo en esa agenda, no hubo tiempo para, digo que aquí tengo mi visita. Entonces, en esa agenda, chicos, no hubo el tiempo suficiente para crear conexión, por ejemplo, con la familia. Y ahora que la agenda se borró por completo, porque ya no es me levanto, desayuno, bueno, me aseo, desayuno, viajo, me traslado, estoy, hago, deshago esto, regreso, como, ceno, lo que sea, a dormir y repetido y repetido y repetido, día tras día, año tras año, y un día me doy cuenta que estoy en casa y digo, ¿con quién estoy? ¿De qué hablamos? Eh, ¿Nos saludamos por la mañana? Hola. Ese es el punto de entender la diferencia entre lo importante versus lo urgente. La parte de agenda cotidiana del trabajo, etcétera, se vuelve urgente. No quito, no demerito el peso que tiene en nuestras vidas, porque seguramente alguno podrá decir, bueno, si no trabajo, no tengo plata, no tengo dinero y por consiguiente no puedo mantener mi situación actual, lo que sea. Estoy de acuerdo, pero sí en prioridades, sí en dejar de dividir el día como si fuese un pastel e hiciésemos rebanadas o trozos del mismo para poder decir, este lo como a las 7 de la mañana, este pedazo de pastel lo como a las 8, este otro pedazo lo como a las 9. ¿Por qué? Porque resulta que pudiera darse el caso de que a las 7 de la mañana requiera yo una rebanada más grande o más pequeña y dices, pero yo no quiero el resto del día rebanada de ese pastel, en fin, hay muchas cosas al respecto de este tema, pero la invitación es, ahora con esta reflexión, ¿cómo llamarle? Esta reflexión colectiva, esta reflexión de la humanidad que estamos teniendo por estar en esta etapa, pues por un lado tan difícil, pero por otro lado tan gloriosa porque nos está permitiendo reencontrarnos con nosotros mismos, pues al final del día la parte importante es
¿A qué es a lo que le doy prioridad? ¿A la verdad o a la ilusión? ¿Tengo que vivir en ilusión? Bueno, entre comillas ese tengo que. Pero bueno, soy parte de este programa ilusorio que llamamos vida, de acuerdo, y me adapto con él, etcétera. Pero ¿hasta dónde he dejado que ese programa de ilusiones se haga cargo y controle absolutamente todo lo que está sucediendo? ¿Y hasta dónde estoy vinculado? ¿Qué tanto me vinculo con la ilusión y qué tanto me vinculo con la verdad? Esa sería la pregunta para hacernos. ¿Qué tanto me vinculo de un lado? ¿Qué tanto me vinculo del otro? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer en el trabajo, ¿de acuerdo? Les voy a poner una palomita, pero siempre dando oportunidad a las otras situaciones que son verdaderas, que son duraderas, que podría decir son eternas, como las conexiones de alma con alma, las conexiones de ser a ser, de corazón a corazón. A veces lo único que necesita una persona, vamos a hablar de los que tienen hijos, por ejemplo, ni siquiera es porque le solucionen el problema, es por estar. Ya me voy todavía más básico, saber qué está pasando. Cuántos papitos, cuántas mamitas de repente se pueden desconectar de sus chicos y, vamos, no importa la edad que tengan, desde el jardín de niños, kindergarten, como quieran llamarlo, el jardín de infantes, hasta universitarios, hasta hijos que ya pueden haber formado sus propios hogares, etcétera. ¿Hasta dónde estoy conectado? ¿Qué sé qué pasa? Y hago esa presencia. De ahí entonces la invitación de buscar aquello que es verdadero, que ahora le llamé importante, y no solo llenar una agenda de actividades que el día menos pensado me voy a quedar como sin nada de ello. ¿Por qué? Porque no dejó de ser más que una ilusión. Prioricemos. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué le doy mayor atención? Y aquello que le doy mayor atención y que no es verdadero, que está vinculado con la ilusión, aguas, porque le estoy entregando poder. Y de repente merma mi autoestima, merma mi poder creativo de manifestación, todo lo que hemos platicado aquí. ¿Por qué? Porque yo le adjudiqué poder a otra cosa. Soy el gerente de XYZ. Y cuando se acaba ese empleo, la gente se siente perdida. ¿Por qué? Es que ya me quitaron mi etiqueta. Pero tú nunca fuiste a la etiqueta. Pero le di prioridad a la etiqueta. No sé si va quedando claro esto como invitación, chicos, chicas, para que en algún momento determinado empecemos a readaptar las prioridades y darle mayor énfasis, mayor atención, priorizar todo aquello que es verdadero, que es infinito, que es eterno. Porque al final, si yo le presto atención a esto, la ilusión se va a moldear de tal manera que me va a permitir fluir más libremente, fluir amorosamente en esta energía. Entonces, ya no veo preguntitas ni nada por aquí. Les recuerdo que ahí ya tenemos ese canal de YouTube. Si alguno desea ver estos videos, estos programas, lo pueden hacer sin ningún contratiempo ahí. Pues no, parece que no hay más comentarios, no hay dudas, pero bueno, entonces, recuerden, el día de hoy, todavía el día de mañana, con la emanación de la luna llena, podemos pedir asistencia para que nos ayuden a rediseñar el esquema de prioridades de nuestras respectivas vidas y así empoderarnos, es decir, dejar de perder nuestro poder o de entregar, no perder, dejar de entregar nuestro poder a otras situaciones y permitirnos tener vidas más plenas, más verdaderas. Pues como siempre en las acciones colectivas que se hacen con la Academia Holística, este video ha sido pues otra de las partes de ello para
consultas de registros akáshicos, por ahí seguramente se empezarán a ofrecer estudios numerológicos, en fin, de numerología básica, pero bueno, Luis, no te preocupes, aquí te vemos y te saludamos de todas maneras, bienvenido, aunque sea un poquito tarde, no pasa nada. Entonces, recuerden, la invitación del día de hoy es priorizar. Prioricemos, pidamos asistencia para generar prioridades desde lo verdadero, desde aquello que no es efímero. Y a los que les complazca a las 9:09 de la noche, 9:09 de la mañana, un pensamiento, un sentimiento de amor para esta humanidad hoy que tanto lo necesita, podemos enviarlo. Y no se pierdan el día de mañana, Enrique va a estar por aquí en este horario platicándonos de temas interesantísimos, como siempre acostumbra hacerlo. Y por supuesto, cualquier duda, comentario, estamos al pendiente. Gracias a todos por su compañía, porque siempre están presentes. Y les recuerdo, si quieren que toquemos algún tema, tienen alguna pregunta, por favor háganoslo saber y podemos platicar de ello y hacer un poco más interactivo este momento. ¿Para qué? Para que llegue a niveles más profundos, para que llegue hasta lo más profundo de nuestro vínculo como seres humanos. Ya está tocando que es la hora de cortar. Muchas gracias. Ram, ram. Gracias a todos.